Estuve buscando modelos de barba y bigote para cambiar mi look. Encontré algunos sencillos y otros extravagantes. Así que aquí les muestro 6 de los que más llamaron mi atención. Para esta aventura vamos a usar nuevamente nuestra Philips Serie 7000. Recuerden cargar antes la batería y limpiar las cuchillas. Para la primera barba necesitamos tener de 2 a 3 días sin rasurar. Yo empezaré con las cuchillas medianas para agarrar confianza. Primero hacemos un barrido de arriba hacia abajo en el área de los pómulos, despacio y con cuidado de no sobrepasar la línea que queremos perfilar de nuestra barba. En la parte de abajo del cuello dejamos 1 centímetro del mentón. Continuamos con la parte superior del bigote, dando un segundo repaso al contorno total de la barba. Les recuerdo que no soy ningún experto y si yo puedo hacerlo, ustedes también. Ahora usamos las cuchillas con cabezal en forma de tambor para pulir y dejar a cero las zonas rebajadas anteriormente. Adicionalmente, como tengo las cejas muy largas, las voy a rebajar con el peine número 3 con mucho cuidado. Listo, fue fácil y rápido, no me tomó más de 10 minutos y me quedó igual al modelo. 4 días después seguimos con el segundo modelo. Ya saben que siempre se debe cortar en dirección a la barba y es de abajo hacia arriba en la parte inferior y de arriba hacia abajo en la parte superior. Veamos. Como pueden apreciar, no me crece mucha barba lateral y es una herencia de mi familia paterna. Un saludo a mi padre y muchas gracias por la escasez de vello facial. Terminamos el corte puliendo y dejando a cero las partes laterales de los pómulos y el cuello. Como podemos apreciar ahora, no está igual al modelo y no me quedo contento. Así que mejor me voy a cortar la parte lateral para poder continuar con el siguiente modelo. Tengan cuidado de no realizar demasiada presión y se les pueda irritar la piel. Obviamente sí darle varios repasos para dejarlo lo más limpio posible. Entendamos que si queremos dejarlo como potito de bebé, es mucho mejor una rasuradora clásica de navajas. Antes de continuar, me di cuenta que tenía los vellos nasales grandes, así que vamos a recortarlos. Como dicen por ahí, la belleza cuesta, entonces esto es un sacrificio por ello. Ahora sí, queda mucho mejor y muy parecido al modelo. Estoy conforme. 3 días después ya tengo la barba bastante más cargada de la que estoy acostumbrado habitualmente usar. Así que decido cortármela y comenzar con el modelo número 4. Supuestamente este estilo es el más sexy. Espero no arrepentirme después. Damos varios repasos con la cuchilla en cero, teniendo cuidado de no lastimarnos. Seguido de la cuchilla en forma de tambor para dejar bien limpia la zona inferior de la barba y dar paso a un hermoso bigote. Esto toma más tiempo de lo normal, por eso acelero el video. Ahora me siento como un charro mexicano en verdad. Por eso mejor lo voy a recortar de los costados y tratar de hacer más delgado y bajo el bigote. Bueno, el resultado final es un bigote mujeriego que no va conmigo ya que soy un hombre 100% fiel. Rápidamente damos paso al quinto modelo. Es el más juvenil y fresco. Esta vez, al contrario del anterior, es más rápido y no toma mucho tiempo. Solo necesitamos las cuchillas más pequeñas para realizar el diseño y contorneado final.
así como el pulido de los pequeños vellos que podrían quedar con la cuchilla tambor. Nos echamos un poco de gel en el cabello y por lo visto logramos el objetivo. 10 años menos. Me gusta. Para el modelo final necesitamos tener una barba ya crecida de 1 semana a 10 días en promedio. Es la más compleja y se necesita paciencia y precisión. Es un requisito si queremos lograr parecernos a este superhéroe de los X-Men. Lo más difícil tal vez sea hacer el surco pequeño en el mentón. Tiene que ser recto y uniforme. Como vemos, este modelo tiene más detalle y es más trabajoso de realizar. ¿Valdrá la pena al final? Veamos. Tenemos que ser muy minuciosos si queremos lograr parecernos a este superhéroe de los X-Men. Ya saben a quién me estoy refiriendo, ¿no? Así es. Wolverine. Este corte, no sé por qué, pero me da mucha energía y me hace sentir más fuerte de lo que ya soy. Un poquito de gel para acercarnos al personaje y listo. Me lo quedo. Bueno, finalmente puedo decir que fue un mes muy entretenido, con hasta 2 modelos de barba por semana. Como conclusiones, diría que los modelos que más me gustaron fueron: número 1, la barba sombreada, por su facilidad de construcción. 2, la barba tipo parche, por la juventud que irradia. Y 3, la barba de Wolverine, por la energía que transmite. Déjenme saber en los comentarios sus opiniones sobre los modelos que más les gustaron a ustedes, así como las recomendaciones para mejorar. Muchas gracias por acompañarme en estos 6 primeros meses del canal. Un saludo muy caluroso para mis suscriptores de Colombia y Chile. Yo soy Eric Montero y nos vemos en un próximo video. Chao. Y no se olviden echarse crema humectante para evitar la irritación de la piel.